alabarte y adorarte y decirte muchas lindas cosas. Dios, realmente eres el todo para nosotros. Vivimos agradecidos a ti y gracias, Señor, por dejarnos este libro, las instrucciones para nuestras vidas, Señor. También un libro donde podemos conocerte y saber quién eres tú y qué es lo que tú deseas y lo que tú estás haciendo y lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, a extraer tus verdades de esta enseñanza en este día, Señor. Y gracias por darnos este Evangelio según Marcos, que nos está edificando tanto. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos y saben que estamos en el Evangelio según Marcos. Y lo que estamos viendo y el mensaje de Marcos es: Jesús es Dios y vino a traer un mensaje, y no solamente un mensaje, vino a traer un reino. Y si tú aceptas lo que Jesús vino a traer, cambiaría tu vida radicalmente y te daría un fundamento y un propósito y un camino para todo lo que hacen y todo lo que deciden, en todas las decisiones que van a tomar. En la enseñanza anterior, terminando el capítulo 6, hemos visto que Jesús alimentó a los 5,000 hombres, probablemente 10,000, 12,000 personas. Milagrosamente, Jesús tuvo compasión de ellos, pero primero atendió su primera necesidad. Dice que les enseñó a muchas cosas. No solamente ha ido a alimentarles, ha ido a darles un mensaje. Eso fue su misión. Él dijo que tenemos que ir a visitar a muchos más pueblos, porque para esto he venido, para ir a muchos pueblos y darles a este mensaje. Entonces, su propósito principal no era de darles pan y pescados. Su principal motivo era de darles un mensaje, el mismo mensaje que hemos abrazado. Y bueno, pero sí, milagrosamente multiplicó los panes y los pescadillos en las manos de los discípulos. Y siempre veía la figura de que en la medida de que ellos repartían la provisión de Dios en sus manos y dando a los necesitados, podían ellos volver al Señor, recibir más para dar. Entonces veo aquí un principio de que Dios también nos llama como canales de sus bendiciones. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y no era tanto por la fe que se multiplicaban los panes y pescados, no era tanto por la fe de los discípulos ni de la gente, pero sí fue por la obediencia, de no entender exactamente lo que el Señor iba a hacer, porque nunca han visto un milagro así, pero por su obediencia al Señor, aún no sabiendo lo que iba a hacer. Y eso es lo que hemos visto en la historia que seguía, el relato que seguía, cuando envió a sus discípulos a subir el barco, entrar en la barca y remar en la noche al otro frente, al oeste. Entonces, y los discípulos, sabiendo que era una locura, porque ellos conocían las características geográficas y de que iban a remar contra el viento toda la noche. Un viaje que hubiera tomado, digamos, 1 hora en el día con los vientos a su favor, pero remaban toda la noche sin avanzar mucho. Pero por su obediencia, sin saber que el Señor les estaba mirando y que Él iba a aparecer caminando sobre el agua y que Él iba a
calmar el mar y los vientos. Ellos no sabían todo esto, pero por obediencia, sin saber los detalles, ellos andaban, ellos obedecían, ellos entraron en la barca y ellos han visto la gloria de Dios. Y muchas veces nuestras vidas son así, que la verdad es que no entendemos exactamente lo que el Señor va a hacer, o no sabemos exactamente cómo Dios va a venir a nuestro rescate, y tal vez no lo hace en esta vida, pero podemos obedientemente seguirle y confiar de que Él tiene algo muchísimo mejor para nosotros y no hay nada imposible para Él. Y eso nos ayuda también a no tener falsas expectativas de lo que es la vida cristiana, porque hay tormentas y a veces nos manda a remar contra el viento. Pero Pedro dijo: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Entonces, en la vida cristiana normal pueden haber pruebas y no podemos entender en el momento qué está pasando o cómo Dios nos va a dar una respuesta. Y muchas veces en esta caminata, solo mirando atrás, vemos cómo Dios ha orquestado todo perfectamente para hacernos ver cosas mayores. Entonces terminamos con el capítulo 6 y donde él está recorriendo toda la región, sanando un montón de gente y le traían enfermos de todos lados. Llegamos al capítulo 7 y vamos a ir hasta el versículo 23 en esta enseñanza. Pero en el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos cuál fue la opinión de los líderes religiosos. Sabemos que ellos ya hasta pensaban cómo deshacerse de él, cómo eliminar a Jesús. Entonces, una delegación vino desde Jerusalén hasta Galilea para investigar y ver qué estaba pasando, porque escuchaban. Y entonces hicieron todo este recorrido, pero no han ido para constatar que Él era el Mesías. No iban a investigar sobre los milagros y las sanidades y su autoridad con las Escrituras y el hecho de que que enseñaba bien no respetaba el sábado, el día de reposo. Entonces parece que el hecho es de que no es malo que han ido a investigarlo para ver si había un falso profeta, una enseñanza falsa entrando en las sinagogas y en el pueblo de Dios. Eso no era malo, pero parece que ellos ya tenían determinado el veredicto. Lo que ellos ya determinaron, lo que ellos pensaban de Jesús, y más bien ellos estaban buscando las cosas que para desacreditarle, porque después de todo era más popular que los capos religiosos. Entonces han ido a investigarle desde Jerusalén, una muy buena caminata, como probablemente desde aquí hasta quizás Tiquina, ¿no? Pero eso era una caminata, una buena caminata. Era bueno, ¿no? Entonces, en versículos 2 al 4 nos dice de estos fariseos que han ido a investigar lo que estaba sucediendo. Dice: los cuales
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, la posición de ellos no era de evaluar si Jesús era real y verdadero según las Escrituras. Le estaba calificando según sus tradiciones, según sus opiniones humanas. Y tiene que entender que no se trata del tema del higiene, porque nosotros diríamos, si uno está con manos mugrosas, entonces debe lavarlas, ¿no? Para comer. Pero no está hablando de esto. No estaba diciendo que los discípulos tenían manos sucias. Estaba diciendo que los discípulos no obedecieran el ritual que tenían de lavamiento de las manos. Entonces no fue un problema de limpieza. Porque tenían una práctica de tomar como una taza de agua, bien medido, y hacían un pequeño chorro desde los dedos hasta la muñeca, y con su puño derecho, entonces frotaban su palma izquierda, entonces y viceversa, y hacían toda una ceremonia sobre esto, y luego hacían chorrear el agua desde las muñecas hasta los dedos y caía al suelo. Y ellos tenían que hacer más ritual que otra cosa, ¿no? Y mientras hacían esto, ellos proclamaban una oración que decía: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de las manos. Eso fue su oración. Entonces, si hacían todo esto, entonces sus manos eran ceremonialmente limpias. Entonces era más un ritual que limpieza. Y es interesante que se aferraban a todo esto, porque querían ver alguna cláusula de sus tradiciones para atrapar a Cristo, para desacreditar a Jesús, pero eran totalmente ciegos de que el Mesías estaba frente a ellos. El Mesías que debieran haber reconocido estaba frente a ellos. Pudieran haberle conocido por sus obras, por lo que decía, por lo que hacía, pero estaban buscando algo técnico de su ley, de su tradición humana, para atraparle, y no podían reconocer que estaba frente de él, frente de ellos, Dios mismo, ¿no? El Mesías. El versículo 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque los discípulos no participaban en este ritual, esta ceremonia. Pero ves, el reclamo no era porque ellos quebraron la ley. Ellos dicen que no andan conforme a la tradición de los ancianos, ¿no? No era algo que podían ellos haber identificado en la ley. Y llegó esta tradición de la ley oral.
ellos tenían dos escritos, los judíos hasta hoy en día tienen y obedecen o tratan de obedecer dos escritos, dos textos, la Mishnah y el Talmud, que son una interpretación de las escrituras, donde trataban de recolectar toda la tradición oral. Entonces era una colección de comentarios y aplicaciones prácticas. El Talmud era la ley oral dada por Dios a Moisés, según ellos, en el monte Sinaí, la ley oral, no la ley escrita. Y fue transmitido desde Moisés por generaciones y luego ampliado y añadido, ¿no? Añadieron muchas cosas y llegó a ser estrictamente impuesta esta ley oral después de la cautividad, cuando fueron llevados a Babilonia. Porque viendo todos los errores que les llevaban a Babilonia y los 70 años de cautividad, entonces ellos decían, para no errar más, vamos a imponer fuerte las leyes y todos esos reglamentos para que nadie peca, para nunca volver a sufrir el castigo de Dios. Entonces tenía un temor de la disciplina de Dios nuevamente. Implementaron esta ley oral como una protección, ¿no? Para hacerlo más difícil de que la gente violen la ley. Entonces, antes de ellos llegar a la ley escrita, tendrían que pasar por todas estas reglas de la ley oral y inventaron un montón de cosas impresionantes, ¿no? De cómo reconocer o cómo obedecer el día de reposo, por ejemplo, ¿no? Que no podían escupir en la tierra porque eso es hacer barro y no puedes trabajar, eso sería trabajar, entonces no podías hacerlo. Cosas absolutamente ridículas. Les decían cuántos pasos podían caminar, les decían muchas cosas y reglamentos a la ley, ¿no? Entonces tal vez tenían buenas intenciones, pero ese legalismo causó muchos problemas. Y la línea entre la ley oral y la ley escrita era muy borrosa. Entonces, al final, la ley oral llegó a tener tanta autoridad o más autoridad que la ley escrita. Por esto, esos fariseos están tan afanados porque no están obedeciendo la ley oral, la tradición humana, y no les están reclamando que han quebrado la ley, porque han subido la tradición humana a tener la misma autoridad que la ley escrita. Y tenemos que cuidar porque el legalismo puede infiltrar en la iglesia y podemos hacer lo mismo hoy, haciendo que nuestras reglas y buen parecer llega a tener tanto impacto y poder como la misma palabra, ¿no? Entonces, ellos pusieron más autoridad en la tradición de los ancianos. Y la santificación era más basado en los rituales y ceremonias y formalidades, no en la devoción al Señor de corazón, de todo el corazón. Y de hecho, el título de este mensaje es El corazón antes de la tradición. Entonces, su santificación estaba basado en esto, ¿no? Estaba basado en sus rituales, ceremonias y formalidades, no en la devoción del Señor, al Señor de todo corazón, como Dios lo había diseñado. Y tal vez tenían buenas intenciones en un principio, pero llegó a ser un tropiezo. Y hay tradiciones que pueden ser neutrales, ¿no? Hay tradiciones buenas y malas, ¿no? Unos tienen su tradición del día de domingo después de ir y comer con la familia, no sé
cualquier cosa, o tiene su tradición en el cumpleaños de tal, del patriarca de la familia, y tiene su tradición. Hay tradiciones buenas o son neutrales, ¿no? Que ni son de aquí ni allá, pero hay tradiciones que se interponen o se ponen encima de la palabra escrita de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es suficiente. Eso es el mensaje. La palabra de Dios es suficiente y no hay una autoridad paralela, ¿no? La palabra del hombre nunca tendrá la autoridad como la palabra. Aunque diga que es de Dios o parece racional o la mayoría la acepta, ¿no? Y los fariseos decían que pan comido sin practicar este ritual de lavamiento de las manos era igual que comer estiércol, ¿no? Y también tenía una leyenda de un rabino encarcelado y le daban una ración de agua todos los días. Y este rabino utilizó su ración de agua no para tomarla, sino para la limpieza ceremonial de las manos. Y él casi muere de sed. Pero luego era venerado como un héroe, porque puso la tradición sobre la racionalidad, ¿no? Entonces así llegó a ser esta ceremonia tan importante para ellos. Y la raíz de todo esto se encuentra en Éxodo 30, no lo vamos a ver, pero donde Dios dio la instrucción para que Aarón y sus hijos lavan sus manos y sus pies, y tenían una ceremonia ritual y instrucciones de cómo lavar. Entonces tomaron de esto y era para ellos lógica si era bueno para ellos, los sacerdotes, los que tocaban las cosas santas del Señor en ese tiempo, entonces su lógica era de que si era bueno para ellos, entonces ¿por qué no obligar a todo el pueblo a hacer eso? A obligar a cada seguidor de Dios a hacerlo. Y así inventaron esta regla del lavado de las manos, ¿no? De que todos deben purificarse ante de Dios de esta manera. Y en el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. De ahí sacaron toda esta regla. Y por eso el peligro de sacar una doctrina de un versículo. Porque no está diciendo esto. Como este salmo dice: ¿quién estará en el lugar santo o delante del Señor? El limpio de manos. Entonces tomaron esto para hacer este ritual y eso fue el reclamo, ¿no? Entonces el peligro es que esta costumbre o tradición llegó a ser más fuerte que la palabra de Dios, el consejo del hombre. Y eso sí está mal. Y hoy en día se ve esto, ¿no? Con falsos profetas y hasta en algunas congregaciones donde quieren ejercer el control, inventan reglas y dice que eso viene de parte de Dios cuando no hay ningún respaldo en la palabra para estas cosas. Y las sectas falsas prosperan muchísimo donde hay ignorancia de la palabra. Porque ellos inventan cosas, dice que eso viene de Dios, esas reglas y mandamientos y la sujeción y control que ellos ejercen, dice que es de Dios, y la gente cree porque no conoce la palabra. Entonces están expuestos siempre a la manipulación del hombre. En versículos 6 al 9 dice: respondiendo Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Los líderes eran demasiado preocupados en estos asuntos triviales, como el ritual de lavamiento de las manos. No estaban buscando la verdad de Dios, no estaban ahí para comprobar si realmente, si lo que hacía Jesús le alineaba con la figura del Mesías que estaban esperando, ¿no? Simplemente buscaban esas cosas triviales y no se daba cuenta que el Señor estaba en medio de ellos, ¿no? Y es el peligro para nosotros que podemos entrar en una tradición cristiana donde hacemos las cosas y cuidamos de muchos detalles, de cosas triviales, pero podemos olvidarnos de quién está en medio de nosotros, que está frente a nosotros el Señor. Y por eso el Señor ha dicho, pero tus tradiciones han invalidado, ¿no?, el mandamiento de Dios, ¿no? La tradición lo han puesto encima, pero lo que Dios deseaba era el corazón, un servicio de corazón, no un servicio de labios, que dice de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que Jesús estaba molesto con ellos por esto, porque ellos excluían a todos los que no guardaban sus tradiciones. Ellos, los líderes religiosos, eran un obstáculo para que la gente se acercara a Dios, porque por su tradición no pudieron ver el Mesías frente a ellos, ¿no? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que ahí tengan vida. Pero ha dicho, estas Escrituras son los que hablan de mí. Ustedes veneran a Moisés, pero Moisés habló de mí, pero no podían verle, no podían verle. Y por eso él dijo en Mateo 23:13, dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Con sus reglamentos, con sus exigencias de hacer el seguir al Señor tan gravoso y tan pesado y tanta carga que realmente espantaba a la gente. Y es el problema cuando tenemos una autoridad paralelo a las Escrituras. Y simplemente una mención rápida de esto, pero la Iglesia Católica son expertos en eso, porque ellos tienen tres fuentes de autoridad: las Escrituras, también la tradición de los apóstoles, y también el magisterio, que es como la autoridad. Y lo que ellos dicen es que tienen ellos de algunas unas fuentes de las tradiciones orales de los apóstoles, que ellos son los poseedores de esas verdades. Y en el magisterio ellos dicen que ellos son como la autoridad, ha sido revelado a ellos esas cosas misteriosas. Entonces, y ellos tienen la autoridad de determinar qué es doctrina y qué no es. Y también ellos tienen la autoridad, son los únicos que tienen la autoridad para enseñar a la gente común. Por eso, por siglos ellos prohibían el uso de la Biblia entre la gente común, porque ellos tenían la única autoridad para hacer eso, ¿no? Y simplemente un ejemplo, por ejemplo, la asunción de María, ¿no? Como de que María fue elevado al cielo, resucitado,
no sabían si de muerto, después de morir o antes, y ellos colocaban eso tan fuerte en su doctrina que todo católico tiene que creer eso, ¿no? La asunción de María. Pero no era algo que donde tiene una doctrina como para respaldarlo, no tiene nada de eso, y tomó tantos años que recién inventaron esta posición y doctrina en 1950. Entonces les tomaron tanto tiempo para inventar una regla que todos deben obedecer porque ellos lo han dicho. Entonces, y muchísimas más cosas, porque la salvación sí es por Jesús y más esto y más el otro y cumplir, pero muchas cosas paralelos a lo que es la Escritura, y ellos establecieron autoridades y tradiciones que son una autoridad paralelo a la Biblia y a veces encima de la Biblia. ¿No? Es impresionante que hay curas de muchísimos años que realmente dicen que nunca han leído la Biblia y no utilizan la Biblia. Entonces, eso es el problema. Y eso dice Jesús a los escribas y fariseos, ¿no? Hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Porque ellos están en la puerta con sus reglamentos y con sus requisitos y todo que nadie puede cumplir. Y ellos no entran, ni ellos son salvos y quedan multitudes de personas engañadas creyendo que están bien con Dios porque están cumpliendo una tradición como estos fariseos que pensaban que estaban bien porque lavaban bien sus manos de cierta forma, ¿no? Entonces, así se inventan la tradición que anula el mandamiento y la voluntad de Dios. Entonces, tenía toda apariencia de religiosidad, pero su corazón no estaba comprometido. No requería el involucramiento del corazón, solamente cumplir los rituales. Y eso es para crear una religión muerta, ¿no? Y eso tenemos que decir, Dios diría a nosotros, ¿no? Lo mismo si hemos entrado en una rutina y ritual de cristianismo, ¿no? Porque Él podría decir que asisten a las reuniones, pero su corazón no está ahí. Cantan alabanzas, pero su corazón no está en eso. Leen la Biblia, pero tampoco su corazón está en eso, ¿no? Entonces, es una llamada de atención porque somos criaturas de hábito y podemos hacer que esto vuelva en una rutina insípida, sin sentido y sin involucrar el corazón, ¿no? en lo que estamos haciendo. Uno puede participar en el ministerio y yo me incluyo. Yo puedo caer en lo mismo de rutina y decir que, Señor, ya tengo que hacer esto, ¿no? Y cuando digo tengo que hacer, ya estoy mal porque digo, eso no es por obligación. Tengo que decir, quiero hacer esto, tengo que asistir a la reunión. Eso suena como una carga pesada, ¿no? Tengo que asistir, me obligan, estoy obligado. No. O puedo decir, tengo que asistir porque mi corazón, mi alma me obliga a estar frente al Señor. Pero la verdad es que tenemos que cuidar porque el corazón es extremadamente engañoso, ¿no? Y todo esto lo que está hablando Jesús es de que se trata con el corazón, antes de la tradición. Porque ¿qué dice el gran mandamiento en Mateo 22:37? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús dijo que haz esto, amar a tu prójimo como a ti mismo, ya has cumplido toda la ley. Amar al Señor, eso es primero.
Si no amas al Señor, ninguna de las otras cosas que puede hacer sirve o tenga validez delante de Dios, ¿no? Porque Dios sabe que nuestro cuerpo está presente aquí, y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero el corazón, también Él sabe si el corazón está ahí. Él sabe si el corazón estaba cuando hemos cantado las alabanzas, porque si contemplamos, meditamos en la letra que hemos cantado esta mañana, realmente hemos honrado al Señor muchísimo. Ha sido una bendición, ¿no? Entonces, eso es el mensaje, que es importante que Dios obre en nosotros desde nuestro interior. Le importa más el interior, porque en ese entonces y a veces hoy en día hay sectas falsas establecidas sobre doctrina falsa que dice enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Pablo tiene que advertir a los creyentes de cuidar y de que no sean engañados por esas filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres. Tenemos que estar en guardia todo el tiempo, ¿no? Porque algunas personas son cautivadas por la tradición humana, ¿no? Cautivadas, ¿no? Y ustedes conocen personas religiosas que dicen: no, acá moriré por esto, ¿no? Moriré por esto, o están aferrados a su tradición, y si no hacen tal cosa creen que el cuco viene y les va a caer la mala suerte y un montón de cosas. Hay gente totalmente supersticiosa en algunas religiones, ¿no? Que conocemos. Entonces, el legalismo es un problema, porque da el mismo peso de valor a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Y el legalismo es problemático porque es un tema de corazón donde uno dice: haré esas cosas, obras, y voy a negar la gracia. No lo diría, pero es lo que está haciendo. Cuando te metes en el legalismo de obedecer esas reglas humanas, entonces estás negando la gracia que te ha librado de estas cosas, como de lavar las manos de una manera así, ¿no? Entonces hay tradiciones, ¿no? Hay tradiciones y uno puede, somos capaces para inventar reglas como estos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo observas el día de reposo, ¿no? Que nosotros diríamos que es el domingo, ¿no? Que yo pienso que es necesario apartar un día para el Señor, un tiempo. Y algunos tienen sus costumbres, algunas congregaciones están ahí en la mañana y toda la tarde, o sea, lo toman todo el día. Bien, si quieren, bien, no hace daño, ¿no? Pero cuando lo obliga, ¿no? Que si no haces eso ya estás mal con Dios, entonces ya estás entrando en un terreno fuera de lugar, ¿no? Y entonces uno puede tomar como un día por semana. Sabemos que nuestro reposo es en Cristo, y no somos legalistas en eso, pero algunos tienen un tremendo respeto y dicen: no, yo aparto este día, voy a tomar la tarde, voy a tomar una siesta, voy a leer un libro, voy a leer mi Biblia. O sea, ya, bien. O con las comidas, ¿no? Unos dicen: yo como esta cosa, y dos, bien, ¿no? Si eres vegetariano, bien, Dios te bendiga. Pero no lo haces como una regla para las demás personas. Si tu conciencia y tu cuerpo están bien con eso, hazlo, adelante. Pero no obligas, no lo pones como una regla. No pones esto como una regla, porque como vamos a
a ver adelante, Jesús, lo que declaró, hizo limpio todos los alimentos. Y si vemos las Escrituras, podemos ver que esta restricción alimenticia de los judíos tenía su propósito en su momento, y en Cristo las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, muy bien, entonces el problema es que no solamente añadían tradiciones, pero dejaron los mandamientos de Dios, lo más importante, ¿no? Anulan por completo la esencia de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que han hecho con su tradición, y podemos hacer lo mismo. Marcos 7, 10 al 13 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que digan un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Entonces la tradición era mucho más que el lavamiento de las manos. Honrar a tu padre y a tu madre, eso es un mandamiento vigente hoy, que debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres, y cuando llegan a su momento de vejez y todo ello, si necesitan ayuda, hay una responsabilidad de los hijos. Pero esos fariseos hacían una trampa para no ayudarles, espiritualizando las cosas. Un fariseo en una buena posición, con riquezas, con padres necesitados, podía decir, lo siento mamá, lo siento papá, no puedo ayudarles porque he dedicado todo a Dios. Pero aquí está la trampa. No es que ellos entregaron todo a Dios, sus riquezas quedaban en su poder y ellos podían utilizarlos para lo que querían y disponer de ellos toda su vida, pero sí lo que no podían hacer es darlo a otro, ayudar a otro. Entonces fue una trampa, fue una manera de espiritualizar su negligencia. Era una manera de usar una trampa de su tradición para invalidar la palabra de Dios, que es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, Jesús llama la atención a su hipocresía, espiritualizando su negligencia y su responsabilidad, porque las riquezas quedaban en su poder, a su disposición por vida, ¿no? Entonces invalidaron la palabra de Dios. Marcos 7, 14 al 16 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: óigame todos, entienden, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Jesús con eso libró a los judíos de la ley alimenticia, como lo ha hecho en Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, cuando ha dicho, no, los gentiles no tienen que cuidarse de esas cosas, y también cuando lo ha hecho con Pedro, con Cornelio y la sábana que bajó con alimentos prohibidos para ellos. El Señor les ha librado de esto y ha dicho que, porque eso era parte de las cosas añadidas, ¿no?, de la alimentación. Entonces Jesús está diciendo lo que entra no le contamina. El problema es de adentro, es el corazón.
nuevamente, no es el asunto del reclamo a los discípulos, no era un asunto de higiene, era un asunto de su ritual de lavamiento, ¿no? Entonces, bien. Y también el Señor dice lo que hay dentro de nosotros que nos contamina, el 17 y el 23, que dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entiende que todo lo que fuera, no entienden lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús señala aquí la fuente del problema. Y Jeremías decía bien, ¿no? En Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Podemos intentar a otros por nuestro pecado, podemos intentar culpar a otros por el problema, pero el problema está adentro. El diablo y el sistema de este mundo te puede seducir porque sabe lo que tu corazón desea, ¿no? El diablo no tiene la culpa por tu pecado, ¿no? No podemos seguir diciendo, el diablo dice, pues me culpen de todo, ¿no? El diablo no es responsable por nuestro pecado, solamente él es experto en seducirnos para atraernos con esto y los rudimentos y principios de este mundo para ganar la lealtad de nuestro corazón, ¿no? Y cuando nuestro corazón está lleno de las lealtades con Satanás y el mundo, eso es lo que sale. Y toda esta lista de cosas, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia y todo ello, ¿no? Entonces, el problema del pecado está dentro de nosotros. Entonces, donde fuera que vayas, te llevas a ti contigo. Entonces, tu pecado va contigo, mi pecado va conmigo, ¿no? Y Jesús habló claro de esto en el Sermón del Monte, donde en el Mateo 5:21 y 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable del juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, uno dice, bueno, yo no he matado a nadie, pero Jesús dice, no, pero si eso está en tu mente, si eso está en tu corazón, ¿no? De odiar o el enojo, entonces ya eres culpable. No es asunto de que he matado o no he matado, he cometido homicidio o no. El asunto es tu corazón. Y también lo dice muy bien en el Mateo 5:27 y 28, donde dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús en el Sermón del Monte está dirigiéndose al corazón, el espíritu de la ley, no las cosas mecánicas y todo ello, ¿no? Entonces, no es que las acciones externas no importan y debemos trabajarlo, pero los cambios externos serán fruto cuando nos ocupamos
de lo interno, ¿no? Los cambios, el comportamiento externo va a cambiar en cuanto hay un cambio interno en el corazón, porque de cambiar lo externo sin haber tratado con el corazón sería una vida de mucha frustración, ¿no? Y cuando vemos toda la Biblia, lo que el Señor nos habla, lo que Dios realmente quiere es una relación corazón a corazón. No quiere un servicio mecánico. Aun con la circuncisión que era para los judíos y todo ello, Él decía, eso no me vale nada, lo que importa es la circuncisión de tu corazón, ¿no? No me importa la cosa externa, lo que importa es tu corazón, ¿no? Dios busca esta relación donde seamos realmente nuestros amigos con Él de corazón, ¿no? No alguien que le visitas una vez por semana. Él quiere que seamos realmente amigos de corazón. Él le interesa el corazón y por eso Jesús hablaba tanto de la hipocresía. Y por eso Dios decía, no me fastidias más con sus holocaustos, no me fastidias más con sus ofrendas, no las aceptaré, no, porque no le importaba esto. Decía, ¿qué pediré? ¿No? O sea, Mequías decía esto, ¿no? ¿Cómo acercaremos a Dios, no? Con arroyos de aceite y miles de ganado y todo. Dios ha dicho, no, no es eso. No es eso. No le importa esas cosas externas, ¿no? Entonces, trabajar solo con lo externo te dejará desanimado, cansado y frustrado. Y tendrás una vida religiosa tratando de arreglar algunas cositas externas, ¿no? Pero Colosenses 2:23 dice muy claro, dice, hablando del comportamiento y rituales y ceremonias y las cosas externas, dijo Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Toda la experiencia religiosa, tradición y rituales que uno puede adoptar, puede ser que sean buenas, puede ser que sean cosas buenas, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, del corazón. Por eso Dios quiere hacer una obra desde adentro, ¿no? Porque no podemos tener una relación con Jesús corazón a corazón y no ser afectados, no ser cambiados y transformados. Eso es lo que Dios busca, ¿no? Si Dios tiene tu corazón, habrá bendición, te tocará, te transformará. Su voluntad sería mucho más clara, ¿no? Pero si tu corazón no pertenece a Él, no sabrás de qué se trata la salvación, ¿no? Y tal vez para algunos, si nuestro corazón pertenecía a Él hace tiempo, pero te has ido desconectando con Él. Y sucede, y muy frecuentemente, ¿no? Comenzando bien, nuestro corazón conectado con Él, pero después vamos desconectando, donde todo vuelve mecánico y una formalidad, ¿no? Eso tenemos que cuidar, pero Dios siempre extiende la invitación diciendo, vuélvense a mí y yo a ti, ¿no? Tantas veces hemos visto esto, los que estamos haciendo el recorrido por el Antiguo Testamento, que ya cumplimos, pero ¿cuántas veces Dios ha dicho, el pueblo está tan mal y capítulos de su comportamiento y su pecado, pero Dios al final dice, que vuelvan a mí, yo vuelvo a ellos, conviértanse a mí y yo a ellos, ¿no?
Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos y siempre nos espera. Dios siempre está dispuesto y solamente desea que deseamos nosotros. Dios no negaría a nadie que realmente se acerca a Él con un deseo real de corazón. Puede ser que nos acercamos con 1000 confusiones y todo lo demás, pero si el corazón está verdaderamente comprometido con Él, entonces, bien. Hemos dicho y se dice muchas veces, ¿no? Porque cuando uno dice conviértete a Cristo, entrega tu corazón a Él. Sí, es un término no bíblico, pero en realidad es la idea de que tú entregas tus lealtades, tú le amas de todo corazón, tú le entregas, si tú le entregas tu corazón, realmente entenderías el resto, ¿no? del camino. Entonces termino con esto que lo que hemos visto, que la palabra de Dios es suficiente para guiarnos, es nuestra máxima autoridad, no hay una autoridad paralela. Tenemos que cuidarnos de no inventar reglas y legalismos que no están basadas en las Escrituras. Y el Señor está diciendo, no basta con lavar las manos de manera ceremonial, ni de lavar las manos. Lo importante es tratar lo interno, ¿no? Jesús no vino para reformar los rituales, sino para transformar corazones. El legalismo nos lleva a obras negando la gracia. Y a veces, como decía de los fariseos, a veces por el legalismo y la tradición humana, y para nosotros por la rutina cristiana, que yo también tengo que estar en guardia todo el tiempo, por la rutina cristiana, pasando el tiempo, podemos estar mirando más nuestra rutina cristiana y no mirando que el Mesías está frente a nosotros. Y eso es lo más importante. Esos fariseos no podían ver que el Mesías estaba a metros de ellos y no podían verlo. Y a veces nosotros olvidamos que el Mesías está aquí frente a nosotros, no podía estar más cerca de nosotros y no le vemos. Y solo estamos viendo nuestra rutina cristiana. Entonces, es una llamada de atención para mí, bueno, y creo que para todos, ¿no? Y porque el Señor está queriendo el corazón, ¿no? No solo manos limpias, un corazón limpio. Como dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor dijo en el nuevo pacto, ¿no? De que pondré un corazón de carne, ¿no? Un corazón receptible en ustedes. Entonces, Dios nos ayudará, pero tiene que ver el deseo en nosotros, ¿no? El corazón es el centro del cristianismo y, bueno, y debe ser el centro, ¿no? de nuestro culto, oraciones, alabanza, lectura de la palabra, ¿no? Porque al Señor no le interesan las prácticas religiosas. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a tratar de que el Señor nos ayude a rescatar algo de este mensaje, porque realmente el Señor quiere que hagamos las cosas de corazón, porque puede ser que hay dos personas que han habido dos personas en la alabanza esta mañana al lado, y una persona estaba en el tercer cielo alabando al Señor de todo corazón, y la otra persona estaba haciendo la mímica porque estaba distraído y su corazón estaba en otra parte, ¿no? Entonces somos capaces de hacer la mímica, ¿no? Y por eso tenemos que estar en guardia, ¿no? Y vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tú no has hecho el camino difícil.
Nosotros somos los que hacemos el camino difícil. Dios, ayúdanos. Crea en nosotros, Señor, este corazón nuevo. Devuélvanos el gozo de nuestra salvación. Si hemos vuelto en la rutina, tradición o rituales, Señor, libéranos y ayúdanos a verte y conocerte más y más. Queremos, Señor, una relación corazón a corazón. Y sabemos que cualquiera que te busque con sinceridad y en sinceridad, Señor, no será defraudado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros de recordar, Señor, de estar en guardia, porque sabemos que podemos crear nuestros propios legalismos. Muéstranos, Señor, lo que es importante para ti, como Jesús mostró a esos grupos, a este grupo de religiosos. Aquí nos tienes, Señor. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.